Inicialmente, pues les cuento, mi nombre es Carlos Alberto Vargas, soy ingeniero industrial y llevo ya lo corrido del siglo XXI como experiencia acreditada en temas específicos de continuidad del negocio. Entonces el contenido de este webinar pues, tiene un objetivo específico. Vamos a mirar qué sucede cuando se interrumpen las operaciones del negocio. Vamos a hacer una introducción a lo que es la continuidad del negocio desde el punto de vista normativo. Vamos a ver unos conceptos básicos, los principios o los principales aspectos que contempla la norma ISO 22301, que es la que en este momento rige la continuidad del negocio a nivel global. Vamos a mirar 5 o 6 aspectos muy importantes, digamos que son los pilares de la continuidad del negocio, que son el análisis de impacto al negocio, el análisis de riesgos de continuidad, cómo establecer unas estrategias de continuidad, qué aspectos tener en cuenta para la realización de las pruebas de las estrategias de continuidad, cómo elaborar, pues obviamente, planes derivados de las estrategias y pues algunos aspectos, si nos alcanza el tiempo, algunos aspectos relacionados con la gestión de proveedores, que es un tema muy importante en el mundo actual, en razón a la globalización y la tercerización de muchísimos de los procesos organizacionales. Finalmente, vamos a pasar muy rápidamente por algunos casos de éxito que se han presentado en varios países y que han sido referente en continuidad de negocio como aplicación de las buenas prácticas de continuidad. Bueno, en cuanto a la continuidad de los conceptos básicos, ¿qué sucede cuando se interrumpen las operaciones del negocio? Entonces, les voy a dar un minuto para que me planteen sus inquietudes, qué puede pasar cuando se interrumpen las operaciones del negocio. Les cuento que los impactos cuando ocurren interrupciones son muy altos. Entonces, ya pues ustedes deben estar como pensando qué les puede ocurrir a sus organizaciones si hay algún evento de interrupción súbito. Entonces, dice Ana María que hay pérdidas económicas. Ese es uno de los principales aspectos. Y las pérdidas económicas, digamos que es un sumario, un acumulado de muchas otras pérdidas. Pérdidas de clientes. Indudablemente. Incumplen ANS. Acuerdos de niveles de servicio, correcto. Pérdidas de reputación. Eso es salta, eso es uno de los principales impactos. Impacto de reputación, impacto legal. Claro, indudablemente, porque los incumplimientos normalmente generan demandas, generan cierres o cambios en los contratos y obviamente penalizaciones que le pueden costar bastante dinero a la organización. Ok, pero nosotros podemos establecer que hay dos tipos de pérdidas. Desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista del negocio, pues nosotros tenemos varios impactos. Entonces, se reducen los niveles de atención a clientes. Eso cuando una empresa no tiene, digamos que se le cayó su plataforma, se le cayó o no puede atender en su sede principal, pues obviamente no va a poder atender a sus clientes. Se caen las ventas, indudablemente, porque si no tengo que vender, pues no voy a tener ingresos. Los niveles de servicio se pierden, en muchos casos llegan a cero. Se pierde productividad, que este es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, porque si una empresa no produce y tiene unos contratos con unos empleados, pues obviamente va a tener que seguir pagando esas nóminas o esos costos de orden laboral mientras recupera sus operaciones. Los clientes, en caso de que haya otras opciones, pues las van a utilizar. Es el caso, por ejemplo, de los bancos, el caso de las empresas de servicios públicos, digamos, como en el caso de la telefonía. Entonces, si no me prestan un servicio, pues fácilmente yo me voy para otro lado. Entonces, eso es porque tengo otras opciones.
Ya lo dijo alguien, los contratos y los acuerdos de niveles de servicio incumplidos generan reclamos y demandas. Esto es un tema que se pretende o se presenta muy frecuentemente y obviamente a muchísimas empresas no les gustan que les apliquen sanciones o que les apliquen multas. ¿Por qué? Porque eso va asociado a un tema reputacional. De otro lado, hay un impacto desde el punto de vista tecnológico. Entonces, desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica, nosotros tenemos que se pueden perder todos los datos, todo lo que haya capturado el sistema de información, se puede perder si no hay una política o una práctica adecuada de respaldo de la información. Entonces, si por ejemplo una empresa hace sus backups cada semana, entonces el día, digamos, todos los viernes y el incidente le ocurrió el jueves, va a perder los datos previos, digamos, de los 5 o 6 días anteriores y obviamente pues va a ser muy difícil, perdón, muy difícil reconstruirlos y aparte muy costoso va a ser ese proceso de reconstrucción. Aparte de eso, no va a haber certeza de la calidad de la reconstrucción y sí va a poder reconstruir la totalidad. Se impacta negativamente la imagen del negocio, pues obviamente cuando hay un incidente grave de tipo, digamos, de tipo natural, un terremoto, un incendio, o bueno, cualquier otro evento de interrupción, lo primero que se va a, hoy en día con las redes sociales tan activas como están, lo primero que se va a hacer es generar una imagen negativa para el negocio. Se cayó tal empresa, mire, ya retiren su plata de esto porque ya esta empresa no va a funcionar más. Entonces, ese tipo de eventos va a hacer que las organizaciones tengan que recurrir en un momento determinado a desembolsos extras para calmar, digamos, o para mitigar esos riesgos que se derivan de la mala publicidad y obviamente de la mala imagen o la reputación, la caída de la reputación del negocio. Entonces fíjense que si nosotros aunamos todo ese tipo de impactos, pues vemos que realmente estamos expuestos a pérdidas graves y hasta la desaparición del negocio. De otro lado, ¿qué puede interrumpir la continuidad de las operaciones? Nosotros normalmente desde continuidad de negocio definimos o identificamos dos tipos de impactos o digamos de elementos que nos pueden interrumpir las operaciones del negocio. Uno son de eventos, desastres de tipo natural, pues aquí estamos hablando de avalanchas, de erupciones volcánicas, deslizamientos, terremotos, sequías, inundaciones, etcétera. Deslizamientos, que fue lo que nos acabó de ocurrir en la vía del llano, que dejó a muchísimas empresas bastante maltrechas. Entonces, vean, todo ese panorama está a la luz del día. De otro lado tenemos eventos de orden provocados por el hombre que digamos que pueden en cierta forma ser controlados pero que también pueden suceder. Mira, ahí vemos ataques informáticos, tenemos explosiones, incendios, violencia social tan de moda ahora, por ejemplo lo que ocurrió acá en Bogotá la semana pasada con los disturbios de las universidades, que pueden tranquilamente, esos eventos de tipo social pueden fácilmente bloquear grandes zonas y obviamente las empresas que funcionan en sus alrededores pues perder su misión. Tenemos también accidentes masivos, caída de los sistemas de información. Esto pues obviamente las caídas de sistemas de información se pueden generar bien porque haya una caída en los sistemas eléctricos, por corrupción de la data, o sencillamente porque alguien que tuvo un inconveniente con la organización le puede generar esas caídas. Entonces fíjense que el tema de los eventos de interrupción pueden venir de cualquier fuente. Entonces esos son eventos que tenemos que prevenir en algunos casos o prepararnos por si eventualmente sucede. Entonces a partir de ahí pues vamos a mirar
¿qué nos puede paralizar las operaciones, señora? Andrés nos da un ejemplo también y nos dice que con respecto a lo que pasó con ICETEX. Claro. Sí, no lo tenía tan, o sea, sí, es cierto, el ICETEX tuvo que, al día siguiente de la pedrea, tuvo que operar en alguna otra parte, o reacomodar sus operaciones, y establecer las prioridades que va a atender, que eso es uno de los elementos claves dentro del tema de la continuidad de negocio. Y es que día a día nuestros clientes o los clientes son mucho más exigentes en los procesos de entrega de sus productos y servicios. Entonces fíjense que los RTOs o tiempos objetivos de recuperación van a ser mucho más exigentes que hace 20 o 15 o 20 años, en donde ya no había todavía esos adelantos tecnológicos que nos exigen la inmediatez en la entrega de los productos y servicios. Hay otra serie de elementos, por ejemplo la tercerización de las actividades por productos de la globalización. Otro tema que tiene que ver con esto es que la regulación en muchísimos de los sectores de la industria es cada vez más apretada y mucho más exigente. Entonces eso también está obligando a las organizaciones a que implementen planes y sistemas de gestión de continuidad de negocio. Y pues obviamente la infraestructura tecnológica que cada día es más robusta y mucho más rápida en cuanto a la entrega de información. Ok, entonces ya con ese panorama pues es importante tener en cuenta algunos conceptos que nos da la norma que está vigente en este momento para la gestión de la continuidad del negocio, que es la norma ISO 22301, la versión 2012. Entonces, ¿qué me dice la norma inicialmente? Me dice qué es continuidad del negocio. Continuidad del negocio es la capacidad de una organización para continuar con la entrega de sus productos y servicios a unos niveles predefinidos aceptables luego de que se suceden eventos súbitos o eventos de interrupción súbita. Cuando nosotros hablamos de niveles aceptables, y son esos niveles en donde la organización dice, si nos pasa tal cosa, ¿en cuánto tiempo nos podemos recuperar? ¿Qué tanta información estamos dispuestos a perder? ¿Y a qué nivel vamos a operar en caso de que no tengamos disponibles los recursos que normalmente, con los que normalmente contamos para atender a nuestros clientes? Entonces, esos niveles una vez se han definido, pues obviamente ya nos van a marcar el camino para implementar nuestro sistema de gestión. Entonces es importante que tengan en cuenta esa parte. La gestión de continuidad, pues como tal, nos dice que es el proceso de gestión integral que identifica las amenazas potenciales para una organización. ¿Cuáles son esas amenazas? Las tenemos en el orden del día. El portafolio de amenazas es tan grande que ya digamos que en ese momento, desde el punto de vista estricto de continuidad de negocio, podemos hablar de más de 50. Entonces, que si se materializan, o sea, ¿qué es una amenaza? Una amenaza es algo que está latente y que si estamos mal preparados se nos materializa y nos puede generar la ruptura o la interrupción de las operaciones. Por ejemplo, hay amenazas de tormenta eléctrica. Si nosotros no estamos preparados, no tenemos un pararrayos, entonces seguramente esa tormenta eléctrica, un rayo generado por esa tormenta nos puede acabar toda la infraestructura tecnológica y obviamente nos puede paralizar el negocio. Entonces fíjense que todo este tipo de cosas, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces aquí me dice adicionalmente que son los impactos que esas amenazas podrían causar a las operaciones del negocio en caso de que se materialicen. Entonces esto me genera un marco para la construcción de resiliencia, resiliencia corporativa o organizacional. Ustedes saben que la resiliencia es esa capacidad que tienen los cuerpos para regresar o para volver a su estado inicial una vez que han sido impactados de alguna manera, bien sea positiva o negativa. Y pues de esa manera pues proteger la cadena de valor, la reputación, la marca, etcétera. Todos estos elementos que nos pueden, que son propios de la organización. ¿Alguien estaba preguntando algo en el chat? Andrés
indica que las amenazas, las vulnerabilidades de las empresas, y CETES tuvo un impacto reputacional y también de imagen representativo, que es como el ejemplo que se estaba dando. Claro, en esos casos, fíjense que las empresas de orden gubernamental son tal vez como las más vulnerables. ¿Por qué? Porque siempre, pues todas ellas están abiertas al público, y obviamente son en primera instancia las que son blancos sobre todo este tipo de eventos. Bueno, ¿qué son los planes de continuidad del negocio? Entonces, una vez que nosotros hemos determinado unas estrategias de continuidad, pues debemos generar una serie de procedimientos documentados para reaccionar de manera organizada y de manera adecuada. Aquí hablamos de P4R: prevención, respuesta, recuperación, reanudación y restauración de las operaciones. Entonces todos los planes normalmente tienen ese componente. Entonces nosotros debemos estar listos con unos planes muy sencillos, muy bien definidos, lo más mínimo posible, pero lo más entendible posible, para que si requerimos de su implementación, lo hagamos de una manera mucho más organizada. Bueno, los beneficios de implementar continuidad del negocio son muchísimos, saltan a la vista. Entonces, uno de los más importantes es proteger el valor de la organización, la reputación de la marca, preservar y aumentar su valor en el mercado. De esto les voy a dar un ejemplo muy específico que sucedió con Ecopetrol. Ecopetrol en el año 2009 o 10 más o menos quiso salir a vender sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, y resulta que uno de los principales compromisos que debía cumplir era que tuviera continuidad del negocio, un plan de continuidad del negocio, y no lo tenía. Le tocó posponer su proyecto estratégico más o menos 2 años hasta que implementó continuidad del negocio. Entonces fíjense que esto no es tan gratuito. Se optimizan los negocios y las operaciones, y los gestores de continuidad de negocio tienen una grandísima ventaja, y es que van a conocer la organización de manera transversal y de manera vertical. O sea, desde continuidad de negocio se tiene esa gran posibilidad de que se puede conocer la organización absolutamente, y se puede obviamente conocer cómo está funcionando desde el punto de vista operativo, financiero, tecnológico, etc. Se disminuyen los gastos en pólizas de seguros. Digamos, eso es uno de los dilemas con los que las organizaciones normalmente pelean. Oiga, pero ¿cuánto me cuesta implementar continuidad del negocio? Entonces, la respuesta es: ¿cuánto le valen las pólizas que ustedes toman por todo riesgo? Bueno, en fin, las que para protección de activos, etcétera. ¿Y cuánto le vale implementar continuidad de negocio? Entonces, haciendo ese balance y esa relación costo-beneficio, vamos a ver que realmente sí es bien importante, o es mucho más rentable para la organización implementar continuidad de negocio. Ok, hay muchas empresas, muchas organizaciones que aducen una serie de razones por las cuales no quieren implementar o no van a implementar continuidad del negocio. Entonces, una de ellas, pues muchos ejecutivos dicen: no, a nosotros nunca nos va a pasar nada, nosotros siempre somos fuertes, hemos salido adelante, o sencillamente dice, tenemos otros proyectos prioritarios que nos van a generar más rentabilidad. Ok. Entonces, pero cuando suceden esos eventos de los que acabamos de hablar, de un momento a otro dicen: oiga, no estamos preparados, necesitamos implantarlo. Ok, entonces hagámoslo. Entonces aquí vemos que frente a algunas propuestas de implementar continuidad de negocio, con frecuencia es posible escuchar frases como: ¿por qué debemos gastar tanta plata en esto? ¿Qué nos obliga? ¿Hay acaso alguna regulación que nos exija implementarlo? En fin, razones hay muchísimas. Entonces, contra eso hay que, digamos,
quienes quieren implementar el sistema tienen que armarse de los argumentos suficientes y de peso como para llegar a las altas direcciones o a la alta dirección de las organizaciones y con argumentos técnicos, financieros, económicos, tecnológicos, vender la idea para que simplemente continúe el negocio. Bueno, de otro lado, aquí tenemos que desde el punto de vista de la normativa nacional e internacional ya hay muchas cosas que están funcionando. Bueno, nosotros vemos que hay mucha regulación para que las organizaciones implementen continuidad de negocio de manera obligatoria. Entonces, por ejemplo, en Colombia existe la circular de la Superintendencia Financiera, la circular 052, es digamos la carta magna del sistema financiero nacional, y allí es específicamente obligatorio que todas las organizaciones vigiladas por la superintendencia deban tener planes de continuidad de negocio. Esos planes de continuidad de negocio están compuestos pues ya de una estrategia operativa, de una estrategia tecnológica, porque la atención, el servicio al cliente debe ser permanente. De manera a nivel internacional, pues tenemos que la Superintendencia de Bancos de Venezuela también es exigente en esa parte. El convenio de Basilea, o sea, para todos los bancos, a todas las entidades financieras que estén asociadas al acuerdo de Basilea, lo deben cumplir. Y ahí vemos otros ejemplos. Turnbull en el Reino Unido, el Corporate Governance and Business Control and Transparency en Alemania, etcétera. Y esto va como les comenté al principio, va en incremento, va en aumento, y ya se está extendiendo a muchos otros sectores de la economía. Entonces, fíjense, por ejemplo, las empresas de telefonía móvil están obligadas a tener planes de continuidad. Las empresas del sector energético están obligadas a implementar planes de continuidad. Las empresas del sector salud están obligadas a implementar planes y sistemas de gestión de continuidad de negocio. De manera que ya esto es un tema que entró en un estado de evolución permanente y que ya se está volviendo casi obligatorio. Entonces es importante que ustedes entiendan esta parte y en primer lugar se capaciten en lo que se está definiendo la norma y lo apliquen dentro de sus organizaciones. Fabio dice que los operadores económicos autorizados, y después pues, nos aclara que es sobre la resolución 067 de la DIAN. Ah, ok. La otra referencia son 10 buenas prácticas del DRI. Del DRI, el DRI, Disaster Recovery Institute. De hecho, y gracias por la aclaración, hay un par de instituciones a nivel internacional que son el DRI y el BSI, Business Continuity Institute, que ellos están generando y renovando, actualizando permanentemente las buenas prácticas de continuidad de negocio. El DRI específicamente tiene 10, el BCI tiene 6, pero si nosotros las articulamos, hacemos un comparativo, vienen siendo lo mismo. Entonces, esas son, digamos, las entidades rectoras de continuidad de negocio a nivel universal. De hecho, el DRI es muy gringo, muy de los Estados Unidos, y el BCI es mucho más europeo. Entonces, ISO, la International Standardization Organization, tomó las buenas prácticas derivadas del BSI y con base en ella generó la norma ISO 22301. Entonces esa también es otra fuente u otro pilar para el desarrollo de los principios y de las buenas prácticas en continuidad de negocio. Dentro de los aspectos principales que tiene la norma es que esta norma se basa en el ciclo PHBA. Entonces nosotros tenemos unas partes interesadas que tienen unos requisitos en continuidad de negocio. Esos requisitos nosotros los tomamos como organización, los vinculamos dentro del proceso de planificación, de operación,
de verificación y de acción, y con ello generamos el cumplimiento de las necesidades y las expectativas de nuestras partes interesadas. Y ese es un proceso que vamos a generar de manera permanente. O sea, ya se vuelve un proceso vivo dentro de la organización. Dentro de los principales aspectos que tiene la norma, pues ya vimos el ciclo PHBA. Ahí vemos que de cada una de las fases tiene unos objetivos muy específicos, pero los vamos a resumir en el siguiente. En la fase de la planificación abarca el capítulo 4, 5, 6 y 7. Entonces ahí vamos a identificar las partes interesadas, y las partes interesadas de cualquier negocio son, entre otros, los empleados, los entes de control, los proveedores, los medios de comunicación, las entidades de emergencia, los socios de negocio, bueno, muchísimos otros. Un elemento importantísimo es la política de continuidad del negocio, que debe ser que debe estar acorde con los objetivos estratégicos de la organización, debe ser actualizada de manera permanente y hacerse conocer a las partes interesadas que lo requieran. Debe haber un modelo de gobierno. Ese modelo de gobierno, pues cada sistema de gestión lo especifica muy claramente, y obviamente debe tener muy claro qué es lo que tiene que hacer. Debe tener, sí. Una pregunta de Andrés. ¿Esas partes interesadas son los mismos stakeholders? Es que stakeholders. Sí, de acuerdo. Ahora los sistemas de gestión, digamos que en castellano o en español se llaman partes interesadas, en inglés se llaman stakeholders, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, para planificar la evolución de un sistema de gestión de continuidad de negocio, tenemos que definir unos objetivos, y esos objetivos pues están alineados a los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, vamos a definir unos objetivos estratégicos desde continuidad, unos objetivos tácticos y unos objetivos operativos. Entonces, entre todos nos van a hacer que nuestro sistema de gestión de continuidad se vuelva vivo. Hay muchas formas de cómo elaborar o cómo establecer esos objetivos, y es a partir de la evaluación de un modelo de madurez, que se puede hacer muy sencillo en Excel, qué nos falta y cómo vamos a llegar al cumplimiento total de esos requisitos o de esos proyectos que se tengan definidos. Bueno, de otro lado, pues vamos a ver muy rápidamente de qué se trata el análisis de impacto al negocio. Resulta que nosotros tenemos que definir unas estrategias de continuidad a lo que es importante para la organización. Entonces, ¿qué es importante para la organización? Es lo que nos genera la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de utilidades, y lo que eventualmente nos mueve como producto o actividad core de nuestro negocio. Entonces ya cada organización debe identificar qué productos y servicios, y a su vez qué procesos que apoyan esos productos y servicios son críticos para la organización, y realizar el análisis de impacto por si se dejan de presentar o se dejan de prestar durante un tiempo determinado. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a definir varias cosas. Aquí lo vemos gráficamente. Hay que identificar qué tipos de impactos vamos a tener por la no prestación de esos servicios. Entonces aquí vemos en rojo una curva que se llama la curva de impacto, que es la sumatoria de lo que vemos a la izquierda. Entonces nosotros tenemos impactos de dos tipos, tangibles e intangibles, y los tangibles pues normalmente los dividimos en lo que son el aspecto financiero, o sea, cuánto podemos dejar de percibir por no prestar nuestros productos y servicios; un impacto de orden contractual, cuánto nos cuesta no prestar ese servicio; y unos impactos de orden financiero también, que son los derivados de las multas y sanciones que nos puedan aplicar. Esos son los principales, los que conocemos y podemos calcular muy fácilmente. De otro lado, hay unos impactos intangibles,
que son, por ejemplo, la pérdida de clientes. No sabemos cuántos clientes se nos van a ir. Entonces hay que desarrollar una serie de modelos que nos permitan calcular cuántos clientes se pueden ir por cada día o cada hora o cada minuto de dejar de prestar un servicio. Y del otro lado, pues el aspecto reputacional, que no sabemos tampoco cuánto nos puede costar en un momento determinado calcular esas pérdidas. Entonces, les decía al principio, hay que definir una serie de objetivos mínimos aceptables para operar en un evento de contingencia. Entonces ahí tenemos al frente el concepto de lo que es el RTO, el tiempo objetivo de recuperación, y el RPO, que es el punto objetivo de recuperación, que se traduce en el apetito o digamos la cantidad de data que está dispuesta a perder una organización en caso de que tenga un incidente que interrumpa sus operaciones. Y el otro evento que no está aquí definido es el nivel mínimo de operación en contingencia. Entonces, ese, pues ya les dije al principio, durante un evento de contingencia no vamos a poder operar con la totalidad de nuestros recursos. Entonces, vamos a definir a qué nivel mínimo vamos a operar mientras dura la crisis, para no perder todos los clientes, para no perder todos los ingresos, y nuestra organización continúe a esos niveles. Bueno, nosotros acá tenemos qué implica para la organización no tener un plan de continuidad. Entonces, fíjense, se presenta un incidente y la línea roja nos manda inmediatamente a cero, y nuestro proceso de recuperación va a ser muy lento, como lo muestra la gráfica. Mientras que si tenemos un plan de continuidad implementado, que está en la línea puntada de verde, entonces ahí ya tenemos un nivel mínimo predefinido, tenemos un RTO identificado, y fíjense que las operaciones se van a recuperar mucho más rápido y mucho más organizado. Ese gap que hay entre la línea verde y la línea roja, ¿qué significa? Recursos. O sea, es dinero que estamos ahorrando o ganándonos en caso de que tengamos que recuperarnos de una manera organizada. Entonces, fíjense la importancia de tener continuidad de negocio implementado. De otro lado, pues ya vamos a hacer un análisis mucho más operativo, y que tiene que ver, por ejemplo, con la identificación de las aplicaciones, de la tecnología que nos soporta todos los procesos del negocio. Esta matriz que están viendo ustedes ahí es muy importante porque es la que nos va a mostrar qué voy a hacer desde continuidad de negocio y qué voy a hacer desde la infraestructura tecnológica. Entonces, en continuidad de negocio, la parte operativa la identificamos como el BCP, Business Continuity Plan, y en la parte operativa, tecnológica, la conocemos como el Disaster Recovery Plan, o DRP, que para muchos de ustedes debe ser ya un tema bastante familiar. Bueno, tenemos que identificar cuáles son los periodos críticos, en qué momento, que es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros estamos en el punto máximo de nuestra operación a lo largo del año, llegó la fecha y ese día justamente se nos cayó, tenemos que mirar cuánto es el impacto de la caída en ese punto crítico. Tenemos que identificar nuestros proveedores, tenemos que identificar las interdependencias entre unos y otros, y obviamente con base en eso definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces el BIA nos genera unos resultados que lo vemos ahí, que son unos registros vitales, una infraestructura tecnológica básica, unos recursos humanos para identificar los equipos de recuperación, y pues puestos de trabajo, etc. De otro lado, tenemos que hacer un análisis de impacto. Entonces, bueno, antes de llegar acá al análisis de impacto, de los riesgos de continuidad, les quiero decir, el BIA termina comportándose como un control, ¿sí? Andrés nos pregunta, ¿el AIA es obligatorio hacerlo? Es parte del BIA. Y de hecho no es obligatorio, es recomendable hacerlo porque la organización tiene que saber, de acuerdo con la capacidad instalada que tiene, si está también en capacidad de responder a lo que es crítico para la organización. Por eso se recomienda hacer un análisis de impacto a las aplicaciones.
Esa es la razón. Ok, ya digamos, lástima que esto es tan interesante que el tiempo se nos pasa muy rápido. El siguiente tema que tenemos que identificar o hacer es el análisis de impacto, perdón, el análisis de riesgos de interrupción. Nosotros tenemos que identificar en cada una de las sedes en donde desarrollamos nuestros procesos y prestamos nuestros servicios, tenemos que ver que hay unos componentes de esa infraestructura que son susceptibles de afectación ante eventos, sobre todo desastrosos. Son los empleados, la infraestructura, los recursos, los registros vitales, los sistemas informáticos y nuestros proveedores. Entonces, sobre cada una de esas sedes tenemos que hacer ese análisis, determinar o identificar qué amenazas tenemos, aplicar un modelo de análisis de riesgos que normalmente está definido en la norma ISO 31000 y con base en eso pues definir o identificar amenazas y vulnerabilidades y generar un plan de tratamiento a los riesgos que hemos identificado. Entonces el VIA, ya les decía, y el análisis de riesgos son dos controles. De hecho, el análisis de riesgos es un control preventivo. ¿Por qué? Porque me permite identificar las principales vulnerabilidades y con base en eso implementar los controles que necesitamos. Y de otro lado, el VIA es el que me permite identificar con qué voy a ir en caso de que se me materialice el riesgo para poder continuar con las operaciones. Andrés nos pregunta, ¿los riesgos de continuidad se deben hacer después o antes del día? Los pueden hacer, esa es una pregunta que es recurrente. Siempre me la hacen y la respuesta mía es, lo pueden hacer en cualquier momento, antes, después o de manera simultánea con el VIA. Lo importante es que se tenga esa información porque finalmente esos dos elementos son los que me van a comandar o a definir cuáles son las estrategias de continuidad que necesito implementar. ¿Ok? Entonces, la respuesta es que lo pueden hacer en cualquier momento. Lo importante es que estén esos análisis muy cercanos, obviamente. Bueno, en cuanto a la estrategia de continuidad, ya para irnos, está definida desde los resultados del análisis de impacto y del análisis de riesgos. Entonces, esto que están viendo aquí es importante que lo tengan en cuenta. La tecnología es parte del gran plan de continuidad de las operaciones. Es parte, o sea, no vamos a decir que es más importante tecnología que lo otro. Tecnología me apoya los procesos del negocio. Entonces, lo vamos a ver como un componente de la estrategia global de recuperación y pues ya la estrategia finalmente implementada pues se va a comportar de la siguiente manera. Vamos a definir unos centros alternos, que es el de cómputo y un operativo, digamos que aquí está de manera esquemática. Cuando hablamos de un centro de cómputo alterno también podemos estar hablando de la nube. Podemos estar hablando de acuerdos interadministrativos en caso de las empresas del Estado y muchísimas otras alternativas. En el caso de los centros alternos operativos también puede ser otros sitios que la organización haya definido adecuado para que a ese nivel mínimo predefinido que hemos definido nos vayamos a operar. De otro lado, necesitamos personas que son los integrantes de los equipos de recuperación. Vamos a necesitar equipos de cómputo, tanto en la parte tecnológica como en la parte operativa. Vamos a necesitar telecomunicaciones, también vamos a necesitar datos. Y finalmente tenemos otro tema que es demasiado importante desde continuidad del negocio, que es la seguridad, tanto física como lógica. Y aquí entra un componente importantísimo que está definido en otra norma, en otro sistema de gestión, que es la protección de la información. Entonces, tengo que tener en cuenta, cuando yo defino mis estrategias, que estos elementos son importantes y que la información no puedo perderla de control, porque de lo contrario estaríamos arriesgando otro de los activos importantísimos de la organización, que es la información. Bueno, lamentablemente este tema pues es muy importante, yo me emociono mucho cuando estoy hablando de continuidad de negocio, pero el tiempo lamentablemente es muy corto.
Les agradezco muchísimo su participación y espero que tomen la mejor decisión en cuanto a la capacitación y en cuanto a lo que ustedes necesitan para implementar continuidad de negocio en sus organizaciones. Muchísimas gracias.